Hola a todos, buen día, que el Señor nos bendiga. Les damos la bienvenida, somos Conexión Cristiana para la Familia. Un afectuoso saludo de parte de nuestros pastores, Juan Carlos y Maxine. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, por Facebook e Instagram, somos SF Conexión. También les invitamos a darle like a nuestro canal y suscribirse. Muchas gracias le damos al Señor por este día, por este tiempo. Le invito a cerrar sus ojos para orar al Señor. Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias, infinitas gracias por tu amor, tu misericordia, por este nuevo día de vida que tú nos permites, Señor amado, estar aquí en nuestra reunión online. Te agradecemos, Señor amado, por tus bendiciones, por este tiempo, Señor bendito. Bendice la palabra de este domingo, Señor amado. Esperamos tu consejo, Señor bendito, porque te necesitamos demasiado. Muchas gracias, Señor amado, te damos en esta hora, te damos toda honra, gloria y alabanza, porque solamente tú eres digno de recibirla. Muchas gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora vamos a adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Sus palmas al cielo, en alto. Demostrado por mí en la cruz, todo lo tengo en ti y no me perderé. Eres suficiente para mí.
Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Ok, vamos todos arriba. Puede declararse con nosotros. Ya no hay condenación, Dios me justificó. Oh, Cristo por mí murió, todo lo entregó y el cielo acercó para darme eterna salvación. Oh, Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Declare hoy, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Ok, yo y desde allá arriba hasta aquí abajo, todos saltando y danzando. Ok, una más, una más, una más. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Espíritu, muévete con poder y fuego, ven, sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Sopla Dios y haz tu llama arder. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde.
Sopla, sopla en la adoración. Te alabamos, Dios. Tú te moverás con tu aliento, Dios. Sopla, sopla, sopla. Los que redimió Profetizarán profetizarán con tu aliento, Dios. Sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás con tu aliento, Dios. Sopla, un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Hola, qué alegría poder conectarnos en un nuevo día domingo. Hoy quiero compartir contigo una reflexión sobre la ofrenda que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Así, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre, hoy bendice esta ofrenda y que caiga esa semilla dentro de cada uno de los corazones, que se conviertan en tierras fértiles para recibir ahora y dar mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es tu fe? Y dependiendo de dónde está tu fe, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu ofrenda? Este versículo nos impacta. Dice que tal fue la fe de Abraham que ofreció a su propio hijo. Un hijo que había esperado durante años, que era la promesa con la cual el Señor le iba a convertir en una gran nación, pasar de ser una persona junto con Sara, pero cuando eran uno, iban a convertirse en una nación. Ese era Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de esa promesa convertida en realidad, de ese sueño verdaderamente visualizado y viéndose convertido en realidad. Pero tal fue la fe de Abraham que no le importó ofrecerlo. ¿Por qué? Porque tenía fe en Dios, tenía fe en lo que Dios podía hacer. Y hoy te quiero decir, hoy tu fe tiene que crecer. Abraham lo ofreció todo lo que tenía. Y muchas veces nosotros nos aferramos a pequeñas cosas. Y quizás si Abraham se hubiese aferrado al milagro en vez de aquel que obró, de aquel que es milagroso, nunca hubiéramos conocido a Abraham como el padre de la fe, y quizás el evangelio nunca hubiese llegado hacia nuestras vidas, porque a través de Abraham vino Isaac, vino Jacob y vino el pueblo de Israel. Y de ahí nació Jesús, de ahí nació nuestra salvación. Entonces hoy yo te quiero decir, no permitas que el enemigo, quitándote la imagen completa, quitándote los ojos puestos en el hacedor, sino que solamente en el milagro, o quizás en las pequeñas muestras de misericordia, en las pequeñas muestras de bendición que el Señor nos da, te quite la fe, te quite la confianza, te quite esa permanencia y esa pertenencia en el Señor. Si Abraham, en vez de pensar en la imagen completa, en el sueño completo que tenía el Señor,
se hubiese fijado solamente en que ya tenía a su hijo, no hubiese conquistado, no hubiese crecido, no se hubiese ensanchado. Y hoy yo te quiero decir, el enemigo puede ocupar bendiciones del Señor para engañarnos. Puede ocupar situaciones de bendición, situaciones de gracia para nuestras vidas, de parte de nuestro Dios, para engañarnos, para confundirnos. Pero hoy yo te quiero decir, una ofrenda puede cambiar eso. Abraham entregó a su hijo la más preciosa ofrenda, una ofrenda que dio ejemplo al Señor, que pudo dar a Jesús, porque si Abraham lo hizo, ¿cómo no lo iba a hacer Dios? Y a través de él nosotros tenemos el Evangelio. Una ofrenda puede cambiar tu vida, puede cambiar tu descendencia, puede cambiar tu futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que fue probado y ofreció a Isaac. Y él, que había recibido las promesas, ofreció aún así a su hijo. ¿Cuántas promesas has recibido? Pero has cerrado la mano al Señor. Abraham no pensó y solamente ofreció a Isaac, pero porque tenía fe. ¿Qué dice el siguiente versículo? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Dios es poderoso para levantar tu economía. Dios es poderoso para resucitar tus sueños, tus metas, los desafíos que tenías para este año. Todo el mundo empieza el año con ánimo, pero empiezan a quizás no ver o empiezan las situaciones adversas y uno se empieza a agachar y empieza a perder la fe. No dejes que el enemigo te engañe. Y así como lo hizo Abraham, ten fe en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y eso fue lo que vivió Abraham, En sentido figurado, también le volvió a recibir de entre los muertos, porque quizás él estaba muriendo y murió porque ofreció a su hijo. Murió su carne, murió su carácter, pero dio una ofrenda que agradó el corazón del Señor, que le dio ejemplo y que trajo bendición, que trajo crecimiento, que trajo fruto y que trajo una nación. Y ver la respuesta respondida a sus promesas. Hoy yo te digo, no te quedes con las pequeñas muestras de bendición. Ten la imagen completa. Ten el sueño completo, la promesa completa. Y el Señor te va a bendecir. Yo viví también una situación de ver la mano del Señor sobre mi vida. Yo quería ir a Colombia en enero a recibir en la convención y el Señor me dijo no. Entonces yo me quedé, pero ya había comprado la entrada presencial y no la online, entonces ya había perdido el descuento, pero dije, bueno, no importa, el Señor obrará, porque en toda obra hay fruto. Y cuando estaba a 1 o 2 días de que empezara la convención, mandé un mail y les dije, necesito que me cambien la entrada de presencial a online, y me dijeron ni un problema, y como había pagado un poco más, pude invitar a otra persona a la convención y no hubo ningún problema. Y el Señor se preocupa hasta de lo más pequeño cuando nosotros le obedecemos y cuando ofrendamos. Yo no me quise quedar en que, bueno, no pude ir a Colombia, sino que dije, no importa, el Señor va a obrar. Y de esa pequeña misericordia, donde pude pagar la convención y pude ir a Colombia, pude finalmente ver la convención online y fue una convención de bendición sobrenatural y donde recibí mucho para mi vida. Pero no dejé de ver la imagen completa, sino que vi igualmente que el Señor quería que recibiera. Aquí, no en Colombia, pero igualmente recibí. Amén. Vamos a orar. Señor, bendice esta palabra, bendice a tu iglesia. Toca sus corazones, que crezca hoy su fe, que crezca hoy esa dependencia a ti y que podamos ofrecerte todo, sin restricciones, sin limitaciones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Queremos confiar en ti, en el poder que hay en tu sangre. Creer como lo hizo Abraham, que tú tienes poder para levantar de entre los muertos. Puedes reactivar nuestra economía, reactivar nuestras finanzas, resucitar todas las áreas de nuestra vida que se veían apagadas o muertas, Señor. Por el poder de tu sangre y por el poder de tu palabra. Hoy lo creemos y lo decretamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ofrenda al Señor con todo tu corazón. Hola, hola hermanos, Dios les bendiga, la paz del Señor en sus corazones. Damos gracias al Señor una vez más por estar aquí compartiendo con ustedes este día domingo una palabra del Señor para nuestras vidas. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder llegar hasta sus casas mientras usted está ahí tranquilo, ¿no es cierto? Y esperamos que usted pueda ubicarse en un lugar especial para que podamos escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude en esta mañana y podamos dar esa palabra de fe que cada uno de nosotros necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por estar en esta reunión, Señor, transmitiendo online para todos aquellos que de alguna manera no pueden estar en la iglesia. Te pido una bendición para ellos y te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos pueda ayudar, Señor, a revelar esta palabra. Nos sentamos a tus pies para recibir la enseñanza, Señor. Que hoy mis conocimientos menguen y la gracia de tu Espíritu pueda crecer en nuestras vidas, Señor de gloria, porque esto no es del hombre, es tuyo. Mis palabras no edifican, más las tuyas sí. Tú sanas, yo no, Señor. Todo lo que hacemos hoy es por tu gracia, por tu amor y por tu poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a buscar un texto que está ubicado en la palabra del Señor en el libro de Marcos. Marcos en el capítulo 2, vamos a estar leyendo del 1 al 12. ¿Ya? Así que vamos a leer en el nombre de Jesús esta palabra del Señor. Dice así Marcos 2, capítulo 2 del 1 al 12. Porque había... ahí se me corrió. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que se encontraba o yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales vacilaban en sus corazones porque había así: blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda?
pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificando a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra de parte del Señor! Bueno, yo hoy día quisiera hablarle, usted sabe que estamos en una serie hablando del Dios que hace las cosas imposibles posibles, o el Dios invisible hace las cosas visibles. Este es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Hemos estado hablando durante varias semanas y quisiéramos seguir hablando del poder de Dios, cómo se desarrolla, cómo se manifiesta en diferentes formas, porque parece que algunos piensan de que Dios está enmarcado en un cuadro, como mucha gente lo tiene, o que Dios está colgado, lo tienen colgado en una cruz, pero esos son símbolos, ¿no es cierto?, y creencias muchas veces paganas, porque nuestro Dios no está ni en un crucifijo, porque Él resucitó, y tampoco está en un cuadro, porque hoy está a la diestra de Dios Padre, dice la Biblia, para interceder por cada uno de nosotros. Entonces, yo quisiera hoy, a través de esta serie, de estos mensajes que hemos estado hablando, que ustedes puedan entender y que el Señor abra sus mentes para que ustedes puedan entender el Dios el cual nosotros tenemos. Que muchas veces no confiamos en Él, y confiamos como los egipcios en sus carros, en sus ejércitos, en sus espadas, en sus lanzas, en sus paveses, pero que en realidad cuando se enfrentaron al Señor frente al mar, todos ellos murieron. Entonces nuestro Dios es mucho más de lo que usted y yo podemos creer. Y Dios no nos ha mostrado nada del verdadero poder que Él tiene para que nosotros podamos tomarlo y usarlo en favor de otras personas. Creo que este caso que vamos a hablar hoy es uno de los casos muy importantes donde para que haya un milagro tiene que haber participación humana. Que sea, Dios siempre ha hecho milagros directamente, Jesús sanó directamente a la gente, pero en este milagro en especial que hemos hablado aquí en el Marcos capítulo 2 hay un hecho muy especial. Que para que este milagro se pueda producir, hubo personas que tuvieron que manifestar esa necesidad, no propia, sino la necesidad de un tercero. Por eso hoy día le he puesto a mi mensaje el título: La amistad que mueve la fe. La amistad que mueve la fe. La evangelización en algunos casos requiere más de una persona para ser efectiva. Cuando hablamos de evangelización, estamos hablando de que el evangelio sea predicado, como dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, hasta lo último de la tierra. Y para eso se necesita, ¿no es cierto?, o se requiere que muchas personas hagamos esa fuerza para poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Se necesitan medios, satélites, televisor, productores, camarógrafos, una cantidad de tecnología para poder llegar hasta lo último de la tierra. Pero aún eso no es suficiente, porque hay lugares, tribus, etnias que todavía no está esta tecnología y el evangelio todavía no puede llegar. Por eso están los misioneros, aquellos que van a aquellas ciudades, a aquellos pueblos, ¿no es cierto?, a lo mejor incrustados en las selvas, ¿no es cierto?, en las montañas, en los desiertos, llevando el evangelio. Por eso digo, para que haya una evangelización completa, ¿no es cierto?, en todo el mundo, ¿no es cierto?, se necesita el factor humano. Y la palabra dice: cuando sea predicado el evangelio en toda la tierra, entonces vendrá el fin. Ahora, esto nos llama a nosotros a la cooperación en la salvación de la gente. Siempre tiene que haber esa cooperación para que venga la salvación. En este caso,
que hemos leído tenemos un ejemplo vivo de cómo la salvación y la sanidad vino a este hombre paralítico, ¿no es cierto?, por la cooperación de 4 amigos de ellos. Fue necesario la participación de estos 4 hombres para traer al paralítico delante del Señor con el propósito de ser sanado. Ahora, como haya sido, en este lugar se dio un extraordinario milagro, ¿no es cierto?, donde se pudo ver o poner evidencia que Jesucristo no era solamente un predicador, sino que Él era Dios. Y no solamente Dios, sino que también un sanador. Ahora, porque Él tiene el poder para perdonar pecado y también sanó al paralítico. Ahora, es importante ver que la fe, que este hombre paralítico, él no tenía fe. Posiblemente la fe de estos hombres, de este hombre no tenía fe este paralítico, como digo. Entonces estos amigos, porque yo creo que eran amigos, porque al ver el relato, uno se da cuenta que estas personas tenían un sentimiento de amor, un sentimiento de compasión con respecto al paralítico. No eran gente improvisada, ¿no es cierto?, porque ellos supieron que Jesús iba a estar en aquella ciudad y a lo mejor era la última vez que Jesús iba a estar. Entonces ellos llevaron a su amigo, ¿no es cierto?, hacia Jesucristo. Dice, la fe de estos hombres nos dan una pauta para ayudar a la salvación de los perdidos. Porque al ver que estos hombres fueron el instrumento que Dios usó para que este hombre paralítico recibiera primeramente la salvación y también la sanidad, Dios usó a estos hombres. Esto a nosotros nos muestra el valor del trabajo en equipo. Dice que eran 4. El paralítico no se podía mover, pero se necesitó un equipo de 4 hombres para que lo pusieran en una camilla, para que lo amarraran bien amarrado para que no se les cayera. Se necesitó a estos 4 hombres para que rompieran el techo, para que pudiesen colocar al paralítico delante de Jesús. Entonces, esto nos muestra que para poder llevar la evangelización y los milagros puedan llegar a la gente, la cual tiene una necesidad, necesitamos trabajar en equipo. La Biblia nos enseña que nuestro Dios es trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice que los 3 son uno, que ellos trabajan en equipo. Podemos tener mucha gente en la iglesia, pero si no tenemos equipo no podemos conquistar lo que Dios nos quiere dar. La pastora Claudia Castellano nos enseñó hace unos años atrás en una convención. Ella dijo, donde hay equipo hay conquista. Mientras no haya equipo es muy difícil conquistar. Por eso Dios nos llama a formar equipo, por eso formamos una iglesia, por eso formamos una comunidad, donde nosotros formamos una familia para que todos nosotros podamos mirar hacia el mismo lado. Qué triste es ver una familia donde no todos miran para el mismo lugar, donde no todos tienen los mismos objetivos. Y muchas veces las familias están disgregadas, el papá con la mamá, el hijo con la mamá, y ahí están como en pequeñas divisiones. Es muy difícil que una familia pueda sobrevivir en esta situación si no hay una unidad de cada integrante. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia tiene que ser una. No hay 10 iglesias, no hay 20 iglesias, hay una sola, que es la iglesia de Jesucristo. Y dice la palabra en la cual Jesucristo es la cabeza. Por eso es importante trabajar en equipo, conforme a lo que vimos en este milagro. El valor de la unidad, ¿no es cierto?, por un objetivo. Estos hombres se unieron por un objetivo claro. ¿Cuál era? Que su amigo, que estaba paralítico, pudiese recibir la sanidad. Ellos no sabían que iba a recibir la sanidad, pero ellos se unieron porque vieron que en Jesucristo era la única persona que podía hacer ese milagro y ayudar a ese amigo. Entonces, para poder conquistar un milagro, para conquistar cualquier cosa que nos propongamos como iglesia, como familia, necesitamos la unidad. Cuando hay unidad, ¿no es cierto?, podemos llevar adelante
el objetivo. Podemos conquistar lo que nos hemos propuesto como equipo, como iglesia, como familia. Entonces el valor de la unidad es muy importante para poder conseguir el objetivo. Número 3, nos inspira estos hombres a hacer lo mismo que ellos hicieron, a trabajar en equipo y también a trabajar en unidad. 3 cositas que rescatamos así rápidamente de lo que el Señor hizo. Como número 1, hay que entender que la fe determina un corazón compasivo. La fe está determinada por un corazón compasivo. Ahora, se desconoce quiénes eran estos hombres, no sabemos de qué ciudad eran, solamente que estaban ahí en aquel lugar, no dice sus nombres, si tenían familia, si tenían hijos, no se desconoce, ¿no es cierto?, quién eran estos hombres, si asistían a alguna congregación, no sabemos si eran creyentes o pertenecían a alguna denominación, pero esto no importa, esas cosas no importan. La Biblia nos hace énfasis en los detalles, no hace énfasis en los detalles, sino en la verdadera compasión de amistad que ellos tenían por este infeliz paralítico. Él no resalta la palabra de dónde era, si tenían hijos, no. Lo que está resaltando la palabra, que es lo más importante, es la compasión, como dije, que estos 4 hombres tenían por su amigo, por un verdadero amigo. La compasión al ver a su amigo paralítico sin poder moverse, a lo mejor estaba viviendo una situación de pobreza, de miseria, no lo sabemos, pero estos 4 hombres tenían mucha compasión de este infeliz paralítico, porque ser paralítico obviamente no hay una felicidad total y absoluta, hay una dependencia de terceras personas y muchas veces las terceras personas o la familia no están determinadas, no tienen compasión para ayudar a aquellos que lo necesitan. Ellos llegaron a amarle a este hombre paralítico, amarle, y con frecuencia lo acompañaban en su dolor. Ellos iban a su casa, a lo mejor a ayudarle a hacer las cosas, preparar comida o darle comida o a vestirlo, a bañarlo, no sé. Pero había una compasión de parte de estos amigos que conocían la realidad perfectamente, porque a lo mejor iban varias veces en la semana o al día a verlo, o se compartían la tarea de protegerlo, ¿no es cierto?, y suplir las necesidades que este hombre tenía. Venían como amigos verdaderos, llenos de compasión, no como los amigos de Job. Usted sabe que Job venían todos los días 2 amigos, pero para recriminarle que la condición que él estaba, en la cual él estaba, era por su pecado. No venían para criticarlo. Estos 4 amigos no venían para animarlo. ¿Me entiende? A veces esos amigos que se acercan a nosotros y lo único que hacen es criticarnos, nos vienen a ayudarnos, nos vienen a darnos un apoyo, una palabra de aliento, una palabra de confianza, o a decirnos yo estoy aquí, yo te ayudo. El otro día llamé a un pastor amigo que él tiene una pequeña empresa de constructora o hace trabajos de construcción. Y yo necesitaba, le dije, ¿sabes qué? Te estoy llamando a ver si tienes a alguien que me pueda ayudar o para colocar cerámica en mi casa, porque bueno, yo sé ese trabajo, pero como estoy un poco delicado de salud todavía no lo puedo hacer. Entonces él me dijo, mira, tengo una persona, pero mira, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, cómprate la cerámica y cuando esté la cerámica comprada, avísame y yo voy y te ayudo. Yo voy y la coloco por ti. Y yo le dije, wow, me sorprendió su amabilidad, su compromiso de compañerismo. Él es un pastor, está ocupado en la obra y también tiene su trabajo. Entonces me dice, y en un día yo trato de hacer todo el trabajo para que tú no lo hagas, Juan Carlos, yo sé que estás delicado de salud, en eso te puedo cooperar. Y ahí vi yo que él tenía un aprecio por mí, él no me está cobrando, solamente me dijo, dime el día, yo me voy temprano un día sábado y voy solamente a trabajar a tu casa. Entonces vemos esa amistad verdadera, esa amistad que quiere ayudarnos, no como aquellos amigos que lo único que quieren cuando ven la posibilidad de sacarnos algo o que nosotros les demos algo, y ahí esa no es una verdadera amistad. Estos 4 hombres tenían una verdadera amistad con este hombre
paralítico. Entonces, y lo acompañaban, como dije, en su dolor. Ahora, ellos no eran como aquellos amigos de Job que solo estaban para criticarlo. Ni tampoco eran como los fariseos, porque los fariseos eran religiosos que lo único que a ellos les importaba era lo exterior. Más ellos no se preocupaban de la verdadera necesidad de la gente. Y nosotros como iglesia y nosotros como personas tenemos que preocuparnos verdaderamente de la necesidad de la gente. Mucha gente necesita milagros, pero ellos también necesitan un amigo como usted y como yo, para que a través de nosotros el milagro pueda llegar a su casa. Porque nosotros también podemos ser agentes de bendición para las personas. La actitud de estos hombres es la de un buen samaritano. El buen samaritano es aquel que siempre está dispuesto a ayudar, no importa a quién, ni la raza, ni el color, ni el idioma, ni la condición social. Un buen samaritano es aquel que está dispuesto siempre a ayudar. Eran hombres con una gran sensibilidad, quienes habían hecho del paralítico un objeto de su preocupación por semejante miseria que este hombre vivía. Estos hombres, vuelvo a reiterar, eran de una gran sensibilidad. Y ya algo que necesita el mundo para ver los milagros y para que los milagros de Dios se puedan manifestar. Necesita que hayan hombres y mujeres que sean sensibles a la voz de Dios, a la compasión de Dios, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nuestra vida. Muchas veces somos insensibles, vemos las situaciones de nuestros vecinos, de nuestra gente, de nuestros amigos, pero no somos sensibles. No somos sensibles a la necesidad como estos hombres eran sensibles con aquel paralítico. Ellos eran tan sensibles que para ellos era un objeto de preocupación. Ellos tenían que preocuparse porque él estaba viviendo una miseria humana. Y ellos estaban preocupados. A lo mejor eran casados, no sé, dejaron sus casas, tomaban de algún momento descanso para ir a ver a este paralítico. Por eso es importante tener la sensibilidad para ver la situación que muchas veces viven las personas y que nosotros no nos preocupamos. Número 2, la importancia de tener compasión. Estos hombres nos muestran que antes de traer a alguien a Cristo, estos hombres nos muestran que antes de traer a alguien, ¿no es cierto?, a Cristo, nosotros debemos de tener compasión primeramente con ellos. Si tú no tienes compasión, tú no puedes llevar a ninguna persona a Jesús. Si no tienes compasión, tú nunca vas a invitar a nadie en la iglesia. Porque es la compasión la que nos mueve a nosotros a llevar a la gente a Cristo. Es la compasión la que nos lleva a nosotros a hablarle a la gente de Jesús cuando vemos sus problemas, sus dificultades. Estos hombres estaban movidos por la compasión, por eso llevaron, ¿no es cierto?, a este paralítico a Cristo. Ahora, porque para tener compasión necesitamos tener un contacto con la gente de corazón a corazón. Cuando tú te conectas de corazón a corazón con la gente, tú no ves las cosas exteriores. Tú ves la necesidad que hay en la gente. La compasión por este hombre lo llevó a preparar un encuentro con Jesús. Ellos dijeron la única manera de que nuestro amigo pueda tener alguna posibilidad de vivir, ser feliz, a lo mejor tener una familia, es que nosotros, ¿no es cierto?, como personas, dijeron ellos, podamos preparar un encuentro con Jesús, porque ellos habían escuchado que Jesús era el que hacía milagros, Jesús era el que hacía proezas, Jesús era Dios. Ellos sabían que en Jesús solamente este paralítico podía encontrar la salvación y la sanidad. Por lo tanto, ellos procuraron traer a Jesucristo para que este hombre pudiese tener un encuentro con él. Porque ellos estaban con este paralítico de corazón a corazón. La compasión por este hombre lo llevó, como dije, a preparar este encuentro. Nadie debe de llamar la atención
para que la sanidad y la salvación del paralítico nos debe llamar a nosotros la atención, ¿no es cierto? Que para la sanidad y la salvación del paralítico se usaron 4 hombres, porque solo un hombre no podía hacerlo. Para este encuentro se necesitan 4 hombres, por ellos formaron una camilla, lo amarraron y cada uno iba en cada costado. Lo subieron por el techo. No me quiero adelantar al tema, pero se lo subieron por el techo. Uno no podía haberlo hecho, pero sí se necesitaban 4 personas. Quiere decir que cuando uno está en la iglesia ninguno sobra. A veces piensa, no, yo no, los otros, no, todos, nadie sobra. Nosotros somos mucho más que números, nosotros somos un cuerpo. Por eso necesitamos entender que nadie sobra, que todos son importantes, que todos son necesarios, que todos somos miembros de un mismo cuerpo y que para que se produzcan los milagros que Dios quiere hacer en esta sociedad, quiere usar nuestras propias vidas. Ahora, hay en esto una verdad que debe ser tomada por nuestra iglesia. Debemos de trabajar en comunión y como un solo equipo. Eso es importante, que debemos de trabajar en comunión. Quiero que leamos una palabra del Señor que está ubicada en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses. En el capítulo 2. Versículo 2 al 4 dice: contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjese que es importante esto. Fíjate que es importante lo que dice la palabra del Señor. No tenemos que mirar por nosotros mismos. Tenemos que mirar también por los demás. Entonces, qué importante es. Hay en esto una verdad, como dije, que debe ser tomada por nuestra iglesia. Debemos de trabajar en comunión, en un solo equipo. Cuando hay comunión o unidad, podemos alcanzar los logros. Como iglesia podemos hacer muchas cosas. Bueno, el otro día, hace 12 o 3 semanas atrás, yo pedí una ofrenda para una persona, una familia que yo conocí. Y le dije, vamos en rescate, porque este hombre está enfermo, no puede caminar. Le vino un accidente vascular en donde él quedó privado de mover sus piernas, no las puede mover. Y no puede trabajar, y no controla su esfínter, entonces tiene una cantidad de problemas. Yo ese día le hablé después de la prédica, recuerdo. Hicimos una ofrenda, yo dije, bueno, y se hicieron en esa ocasión 73,000 pesos. Se hicieron en la iglesia para ir en ayuda. Entonces yo encargué a un hermano que hiciera todas las compras, ¿no es cierto? Yo hice otras por otro lado y le llevamos los alimentos. Y gastamos eso, incluso creo que fue un poco más de lo que gastamos. Y sacamos algunas fotos y fui con una niña, una hermana en la iglesia que conoce esa familia, y le entregamos las cosas. ¿Me entiende? Porque hay que trabajar. Pero ¿por qué podemos llevarle cosas? Porque trabajamos como uno, hicimos un trabajo como cuerpo. Porque a lo mejor si uno hubiéramos hecho la fuerza, a lo mejor no hubiéramos llevado tantas cosas. Pero como nos unimos en un mismo propósito, logramos llevarle varias cosas para esta familia. Por eso necesitamos trabajar en unidad. Por eso necesitamos trabajar en equipo. Y para trabajar en equipo no tenemos que mirar por lo mío, sino que tengo que mirar también por los demás. No tengo que trabajar, como dice la palabra del Señor acá. Dice, contemplad mi gozo, sintiendo el mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagamos por vanagloria, no hagamos las cosas por ser visto, ¿me entiende? No hagamos las cosas por ser visto. Antes tenemos que hacer las cosas, como dice el verso 3, con humildad.
y cada uno a cada uno de los demás como superiores a nosotros, que sea ver a la gente como superior a nosotros. Entonces, ese es el trabajo de la iglesia, para que vengan los milagros. Número 3, fe que se enfrenta a los inesperados impedimentos. Para que haya milagros siempre habrán impedimentos. Para que haya milagros siempre habrán dificultad. Llegó el día en que Jesús vino a Capernaum y estaba en una casa. A lo mejor era la última vez que Jesús iba a pasar por Capernaum. Porque después de esto, a lo mejor Jesús iba a Jerusalén y él tenía que morir para traernos a nosotros salvación. ¿No es cierto? A lo mejor era la última vez que el Señor visitaría aquella ciudad. Los amigos se prepararon para llevar al paralítico a Jesús. Ellos estaban conscientes de que Jesús era el único que podía ayudar a su amigo. Y cuando tú sabes que solo hay una oportunidad, haces todo lo posible por tomarla. Era la única posibilidad. No había otra posibilidad para este paralítico. Y cuando tú sabes que es la única posibilidad, tú haces todo lo posible para que esa posibilidad se haga una realidad. Y eso fueron lo que hicieron estos hombres. Tomaron a este hombre y lo llevaron a la casa donde estaba Jesús. ¿Cuál fue el primer obstáculo que enfrentaron? La multitud. Había mucha gente. Entonces había mucha gente. El verso 4 del libro de Marcos que estuvimos leyendo, ya me vuelvo ahí, espera un poquito, ya me vuelvo a Marcos. Ya me vuelvo a Marcos. Ya esperen un poquito que aquí a veces aparecen cositas. Volvemos a Marcos, al capítulo 2. Mire lo que dice el verso 4. Dice, ¿y cómo no podían acercarse a él a causa de la multitud? No podían acercarse a Jesús por causa de la multitud que estaba ahí. Ese fue el primer obstáculo, ¿no es cierto? ¿A cuántos les ha tocado alguna vez andar en medio de una multitud donde uno apenas se puede mover? Yo soy muy malo para andar en las multitudes. Cuando yo veo que hay filas muy largas para el banco, yo no entro, me voy otro día. Cuando yo veo que hay mucha gente en la fila del supermercado, tampoco. No me gusta mucha multitud. No es que no me guste la gente, sino cuando veo mucha aglomeración de personas, yo renuncio a hacer lo que voy a hacer y me vuelvo a la casa. Digo, voy otro día que esté más vacío. Vamos con mi esposa al mall generalmente, pero nosotros no vamos ni quincena ni fin de mes porque está lleno. No se puede andar, no se puede comprar, no se puede andar con tranquilidad. Pero dice estos hombres, ¿no es cierto?, que vieron apenas, no se podían mover, pero estos hombres fueron perseverantes. ¿No es cierto? Fueron perseverantes. A lo menos tuvieron sentimiento, no se dejaron intimidar por ese sentimiento de fracaso al ver tanta gente que le impedía acercarse donde estaba Jesús. Ellos no se amedrentaron. No se amedrentaron para seguir donde estaba Jesús. Permiso, que hace un poquito de calor acá. Entonces ellos se acercaron a Jesús. No se amedrentaron por causa de lo que estaba pasando allí con la multitud que había para acercarse a Jesús. Ellos se acercaron igual. Ese fue el primer obstáculo que ellos tuvieron. Ahora, ¿cuáles son las multitudes que te impiden acercar a Jesús? Porque hay mucha gente que hay cosas que le impiden acercarse a Jesús. En este caso, era la multitud para que este hombre paralítico junto con sus amigos pudieran acercarse a Jesús. Muchas veces hay dogmas, preceptos, divisiones, los placeres, los malos testimonios de algunos creyentes, las quejas, las críticas, ¿no es cierto? Y una lista muy larga que podríamos enumerar hoy, que muchas veces hay gente que le impide acercarse a Jesús. Cuando tú no estás dispuesto a sobrepasar los obstáculos, es muy difícil que venga el milagro en tu vida. Por eso hay gente que no recibe el milagro del Señor porque los obstáculos que tienen, en este caso era la multitud, ¿no es cierto?, le impiden acercarse a Jesús y por lo tanto no pueden recibir
el milagro que Dios tiene para sus vidas. Pero para estos hombres, para estos 4 amigos, amados hermanos, la multitud no fue un obstáculo, sino que ellos se sobrepusieron a ese obstáculo. Igual llevaron a su amigo, porque la compasión por él era mucho más poderosa que los obstáculos que estaban enfrentando. La fe se desarrolla sobre la osadía y la valentía. Ahí se desarrolla fe, cuando uno es valiente, cuando uno es osado. La fe la tienen los valientes, no los cobardes. Los cobardes retroceden, pero los que tienen fe son los que van adelante para preservación de sus propias almas. Jesús no menciona la fe del paralítico. Fíjate que lo que dice en Marcos capítulo 2:5. Dice, y al ver Jesús la fe de ellos, el milagro vino no por la fe del paralítico, vino por la fe de sus 4 amigos. Por eso dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero fue la fe de estos 4 hombres. Te das cuenta que a través de lo que estamos hablando, que muchas veces Dios te va a usar a ti, y por causa de tu fe, tus amigos, tu familia, tus hijos, tus seres queridos van a poder recibir un milagro, no por la fe de ellos, sino por la fe tuya. Te das cuenta que tú eres participante, puedes ser partícipe de un milagro de una persona solamente teniendo compasión de esas personas, mirándolas con amor, mirándolas como reiteraba, con compasión, mirándolas con aquella necesidad que nosotros también tuvimos un día. Por eso la Biblia dice que lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que darlo. Tenemos que mirar a las personas con esa compasión para que el milagro venga. A lo mejor la gente no tiene fe. Este paralítico no tenía fe, porque Jesús no miró la fe del paralítico, miró la fe de sus amigos. Estos eran verdaderos amigos que estaban dispuestos a dejar la piel para que su amigo alcanzara la salvación y la sanidad. Y eso fue lo que hicieron. Y es la fe tuya, es la que mueve las montañas. Es tu fe la que va a hacer que tu vecino, tu vecina, y en quien tú te propongas orar, para orar en tu corazón, para que esta persona pueda llegar a Cristo, Dios lo va a hacer por causa de tus oraciones. Entonces a veces pensamos que los milagros están lejos. No, los milagros no están lejos. Los milagros se pueden realizar cuando hay personas que están dispuestas, ¿no es cierto?, a entregarse, como estos 4 hombres se entregaron por su amigo. El amigo no tenía fe, pero ellos sí. Los incrédulos antes la palabra y la fe, ¿no es cierto?, de estos amigos. Todos los incrédulos quedaron paralizados ante la fe de estos 4 amigos. Cuando rompieron el techo, lo subieron, sobrepasaron la multitud, el obstáculo, abrieron el techo y como pudieron lo subieron y lo pusieron delante de Jesucristo. Los incrédulos quedaron atónitos al ver la actitud de estos 4 amigos. Los mismos fariseos que estaban allí se llenaron de asombro y su reacción inmediata fue decir que Jesús estaba que él estaba blasfemando, porque había dicho, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dijeron, wow, pero ¿quién es este hombre? Dios es el único que puede perdonar pecados. Y Jesús le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? O decirle, toma tu lecho y anda. Y dice que Jesús le dijo, hijo, toma tu lecho y anda. Y dice que inmediatamente el paralítico anduvo y tomó su lecho y se fue. Porque siempre habrá gente que nos quiera criticar. Porque a veces piensan de que somos nosotros los que hacemos las cosas y no lo entendemos perfectamente bien, que es Jesús el que hace estas cosas. Ahora, la fe conduce al gozo
de la tarea cumplida. Hay gozo cuando la tarea cumplida está en evidencia. Vale la pena el esfuerzo cuando vemos los resultados de nuestro trabajo en Dios. Vale la pena el esfuerzo, tu fe, lo que tú harás por otros. Yo he hecho cosas por personas y mi alegría, yo no tengo recompensa, pero el verlos bien, el verlos crecer, el verlos sanos, el ver sus matrimonios sanos, felices, reconstituidos, para mí eso es un gozo. Ver la gente, cuando después que Dios usa tu vida, la gente te dice gracias, pastor, por lo que hiciste. Y eso para mí es lo que me llena de gozo y felicidad, porque eso, no hay dinero en el mundo cuando una gente te dice eso. Cuando el objetivo se cumple, amados hermanos, cuando somos parte del milagro que el Señor hace en las personas, usando nuestras propias vidas. Lo que le pasó a Pedro cuando iba al templo de Hermosa. Ahí en el capítulo 3, en el versículo 6 del libro de los Hechos. Dice que él estaba ahí caminando con Juan. Y de repente un paralítico, otra vez otro paralítico le estaba pidiendo una moneda. Y Pedro y Juan lo miraron atentamente. Y el hombre también, el paralítico, los miró atentamente esperando recibir una moneda. Pero Pedro y Juan les dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que al instante ese hombre se puso en pie. Ese hombre se puso en pie. ¿Dios quiere hacer milagros? Sí. Pero los quiere hacer a través de nosotros. Lo quiere hacer a través de tu vida, a través de mi vida. Hablamos que Jesús hizo milagros, pero ahora estoy hablando de que Pedro y Juan también hicieron milagros. Jesús levantó un paralítico, ellos también lo hicieron. Porque hay algo que tienes tú y que tengo yo que es más precioso que el oro y que la plata. Y que muchos no lo entienden y que muchos no lo descubren. Que tenemos el poder de Dios en nuestra vida. No tengo plata ni oro, pero tenemos a Jesús. Y en este nombre le dijo Pedro y Juan al paralítico, levántate y anda. Los milagros vienen. Creemos en un Dios de milagros, sí, pero Él también quiere hacer milagros a través de nuestra vida. Hoy Dios hará los milagros a través de nuestra vida. Jesús hizo milagros cuando Él estuvo en la tierra, pero hoy no está Jesús, pero estamos nosotros. Está el Espíritu Santo, está el mismo poder que usó a Jesús, está en nosotros, para que a través de nosotros podamos hacer estos milagros. Amados hermanos, debemos de entender que el Señor, antes de curar el cuerpo, necesita sanar el alma. Por eso Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, y después le dio sanidad. Esto para poder mencionar el poder del milagro en las vidas de aquellos que a nosotros nos ven como cristianos, pero nos ven sin poder, porque estamos llenos de obstáculos que nos impiden que el poder de Dios se pueda mover a través de nuestras vidas. Hoy es el tiempo de creer en los milagros. Hoy es el tiempo de dejar que el Espíritu Santo nos use, como usó a estos 4 hombres en favor de este paralítico. Hoy es el tiempo que nos llevemos de fe para llevar salvación y vida eterna a nuestras propias familias, a nuestros amigos. Hoy es el tiempo de llenarnos de amor, de compasión, para hablarle a la gente de Jesús y decirles a las personas que en Cristo hay una oportunidad y que nosotros queremos ser parte del milagro que Dios va a hacer en sus vidas. Pero para ello tiene que haber un compromiso genuino, verdadero de nuestro corazón para llevar el evangelio a las casas, a las ciudades, a las calles. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Eso lo dijo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio.
No tenemos que avergonzarnos del Evangelio porque es poder, es el dunamis de Dios, es el poder de Dios que hace milagros y lo va a hacer a través de nosotros. Por eso es necesario creer en este Dios de milagros. Por eso es necesario creer en nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Es un Dios de poder, es un Dios de autoridad. Es un Dios que sana, que levanta, que perdona pecados, que libera al endemoniado, que levanta al paralítico, que da vista al ciego. Este es nuestro Dios. Y tenemos que levantarnos creyendo que Dios va a hacer un milagro en la vida de otras personas a través de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos, como dice la palabra del Señor. Que te limpio, limpiese más. Vivir una vida de santidad, vivir una vida de oración, vivir una vida leyendo la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo se pueda manifestar y a través de nosotros los milagros puedan venir. Jesús dijo, vosotros haréis cosas mayores que las que yo hice por cuanto yo voy al Padre. Esa es una promesa para usted y para mí. Dios está llamando hombres, verdaderos amigos, para ayudar a aquellos que verdaderamente lo necesitan. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a decirle, Señor, usa mi vida? ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, usa mi corazón? Usa mi vida en favor de mi familia, de mis hijos, de mis vecinos, de todos aquellos que tengan una necesidad en el barrio donde yo me desenvuelvo. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor, usa mi vida, Señor? Te entrego mi vida con todo mi ser y todo mi corazón. Levante su mano. Amén. Yo también quiero que Dios use mi vida en favor de aquellos que no le conocen. Oremos al Padre. Señor, gracias. Te agradecemos este momento, Señor, el poder orar. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que tú quieres hacer un milagro a través de nuestras vidas, como lo hiciste a través de estos 4 hombres, Señor, que fueron capaces, Señor mío, de sobrepasar todos los obstáculos para que su amigo paralítico pudiese recibir, Señor, la salvación y la sanidad. Señor, hoy nos comprometimos delante de ti. Dígale, Señor, hoy me comprometo delante de ti a colocar mi vida, Señor, en tus manos, para que tú me puedas usar en favor de aquellos que no te conocen, especialmente, Señor, para mi familia, para mis padres, mi madre, mi esposo, mis hijos, para mis vecinos. Señor, tú quieres hacer milagros el tiempo de hoy, pero quieres hacerlos a través de mi vida. Señor, a través de mi vida, mirando mi fe, otros alcanzarán también la salvación y la vida eterna y el milagro, Señor. Por eso usa mi vida, Padre Santo. Hoy rindo todo mi corazón ante tus pies. Hoy rindo toda mi voluntad ante tu presencia. Hoy rindo todo mi ser ante ti, Señor, para que tú me puedas usar. Igual como usaste a estos 4 hombres, que por causa de su fe, su amigo recibió la salvación y la sanidad, Señor. Usa mi vida para que a través de mi fe otros puedan conocer a Jesús como el Señor y el sanador. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ayúdame a no mirar los obstáculos. Ayúdame a no mirarlos, Señor. Porque con fe yo podré saltarlos, podré sobrepasarlos y dejarlos atrás, Señor. Porque cuando hay un objetivo claro, Señor, hacemos todas las cosas necesarias para poder alcanzarlo. ¿Y cuál es el objetivo, Señor? Que este mundo, que mis amigos, que mi familia puedan conocer a Jesús como el Señor y también puedan recibir un milagro. Hoy, Señor, me dispongo en tus manos para que uses mi vida como un vaso de honra en favor de aquellos que no te conocen. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. La paz del Señor en sus corazones. Nos estamos viendo en la iglesia, amén. Vaya. Lo estamos esperando. Hace tiempo que no vemos a algunos. Así que esperamos verlo en este tiempo. Si tenemos algún aforo por usted, vaya, no se preocupe. Siempre habrá un lugar, una silla para usted en la iglesia. La paz del Señor en sus corazones. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Saludos. Le damos muchas gracias al Señor por esta hermosa palabra que hemos recibido hoy. Le recordamos seguirnos por nuestras redes sociales,
por Facebook e Instagram somos CCF Conexión. También les recordamos a las personas nuevas que se comuniquen con aquellos que le enviaron el link para seguir conectados en la semana en nuestras diferentes células. Le damos muchas gracias al Señor por este día, por este tiempo, por esta reunión online, por su palabra. Muchas gracias le damos al Señor, rogamos su bendición para este día, para el resto de la semana. Muchas gracias a todos por conectarse a nuestra reunión. Muchas bendiciones. Nos vemos el próximo domingo. Aunque no pueda ver, yo creeré en tu propósito caminar.